La Fiscalía ha pedido por escrito a la jueza que investiga la tragedia del 6F que se tome declaración a Luis Callado, experto de la Universidad del País Vasco, que realizó un informe presentado por una de las acusaciones particulares. En él se establecía que pueden existir vínculos directos entre la actuación de la Guardia Civil y el fallecimiento de los inmigrantes. El análisis de Callado aseguraba también que las lesiones de los fallecidos podían ser compatibles con el impacto de las pelotas de goma e incluso criticaba la labor forense realizada en Ceuta. Precisamente por ello, el fiscal quiere que Luis Callado explique su informe en presencia del forense local para que puedan comparar sus opiniones. Y ya conocemos la primera encuesta electoral de la precampaña. El Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta con 16 escaños, el PSOE alcanzaría los 5, Caballa se quedaría con 2 y Ciudadanos y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía entrarían con un diputado en la Asamblea. Así lo establece el sondeo que ha realizado Sociópolis con una muestra de 401 entrevistas telefónicas, siempre a teléfonos fijos en los 6 distritos de la ciudad. Y la radiofrecuencia, una técnica para el tratamiento contra el dolor, se ha implantado en el Hospital Universitario. Se trata de un proyecto entre el Ingesa y el Hospital Puerta del Mar que están desarrollando 5 especialistas en el Centro Hospitalario Ceutí y que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes con patologías crónicas. El dolor es una causa ahora mismo quizá la más frecuente de la patología que tenga el ser humano. Más del 60-70% de la población tiene dolor, que estamos hablando de unas cifras muy altas. Y de dolor crónico, gente que tiene un dolor de más de 3 meses, hay muchísima gente. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto en nuestra portada son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de miércoles. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Novedades en la investigación de la tragedia del Tarajal. Si la semana pasada se conocía un informe de la Universidad del País Vasco en el que se establecían relaciones entre la muerte de los inmigrantes y la actuación de la Guardia Civil, ahora es el Ministerio Fiscal el que mueve ficha y pide a la jueza que tome declaración al autor de ese informe, el doctor Luis Callado. La Fiscalía quiere que durante la ratificación de ese documento esté presente el forense que examinó los cuerpos en Ceuta para que puedan contraponer en directo sus conclusiones. La Fiscalía de Ceuta ha remitido al Juzgado Mixto número 6 un escrito pidiendo diligencias en relación con la investigación de la muerte de inmigrantes en la frontera entre Ceuta y Marruecos el 6 de febrero del año pasado. Concretamente ha solicitado 3 cosas: que se reitere al país vecino la comisión rogatoria para conocer el resultado de las autopsias allí realizadas y también las investigaciones llevadas a cabo por los juzgados del Reino Alauí, que la Policía Nacional realice un análisis en profundidad de los vídeos y audios aportados al procedimiento y, por último, que el doctor Luis Callado de la Universidad del País Vasco se ratifique en el informe médico aportado por una de las acusaciones y lo haga en presencia del forense de Ceuta. Esta última petición la realiza precisamente a raíz del informe presentado por Coordinadora de Barrios, un informe que establecía que existían elementos relacionados con la intervención de terceras personas, como el uso de pelotas de goma, botes de humo, la creación de un ambiente de pánico y una situación de agotamiento de las personas que pudieron contribuir de manera significativa al fallecimiento de los inmigrantes el 6F. El informe establecía además que las lesiones que presentaban algunos de los inmigrantes fallecidos serían compatibles con el impacto de las pelotas de goma y también criticaba la labor realizada en Ceuta por el forense. Textualmente definía como marcadamente deficiente esa labor forense, ya que según Luis Callado no se siguieron los protocolos de referencia para el estudio de muertes por sumersión y se echaba en falta la investigación químico-toxicológica. En relación al análisis de los vídeos y audios aportados a la investigación, la Fiscalía lo que pretende es que sea otro cuerpo distinto a la Guardia Civil la que verifique y analice cada detalle de esos vídeos para poder extraer conclusiones claras, y quiere que sea la Policía Nacional para evitar suspicacias y eliminar cualquier posibilidad de contaminación del proceso. Ahora la magistrada deberá decidir si acepta los pasos a seguir que pide el fiscal e incluso está pendiente la admisión como prueba pericial del informe de Luis Callado. Y cambiamos radicalmente de asunto. El Pleno de la Asamblea ha aprobado con los votos a favor tan solo del Partido Popular la concertación de una operación de tesorería por valor de 7.600.000 euros para la compensación del IPSI. Se trata de un préstamo a corto plazo que, ha explicado el consejero de Hacienda, se cancelará en cuanto el Estado haga frente al pago de dicha compensación.
El Pleno de la Asamblea ha aprobado la concertación de una operación de tesorería por valor de 7.600.000 euros. Se trata de una de las habituales operaciones de este tipo para dotar a la ciudad de fondos mientras espera a que el Estado haga frente al pago de la compensación del IPSI. De tal manera que cualquier desviación que se produjese como consecuencia de la minoración de la actividad económica fuese compensada por parte del Estado mediante esta fórmula. Una fórmula que consiste en, una vez liquidada el ejercicio correspondiente, al año siguiente el Estado procede a la compensación de acuerdo con las estimaciones iniciales y una liquidación final. Que saben ustedes que no son realmente préstamos, porque no son a largo plazo, sino que se cancelan inmediatamente que se recibe por parte del Estado la compensación. Para Caballas, que ha votado en contra de esta operación, se trata de una política que debe ser corregida en el futuro, ya que se financia el funcionamiento ordinario acudiendo al crédito, algo que, en palabras de su portavoz, es injusto y caro. En primer lugar, hay que explicar con claridad que lo que hacemos es financiar nuestros recursos ordinarios acudiendo obligatoriamente al mercado del crédito. Esto en sí mismo es injusto y caro. El PSOE, que ha optado por abstenerse en esta operación, como ha hecho en otras similares de la legislatura, ha comparado la misma con el rescate bancario. La compensación, al final, y es una terminología, desgraciadamente con la crisis, muy conocida y utilizada, podríamos decir que es una especie de rescate, que nosotros tenemos que pagar yendo a concertar operaciones de crédito, con lo cual tenemos luego que pagar esos impuestos. Finalmente, la propuesta ha salido adelante con tan solo los votos a favor del Partido Popular. Pues no fue esta la única cuestión. En la última sesión plenaria de esta legislatura, el consejero de Hacienda presentó además otra operación de crédito, esta vez de refinanciación para reducir los intereses de la deuda. Una operación que, explica Carreira, ha permitido ahorrar 4 millones de euros y que ha contado con el apoyo tácito de la oposición, que se ha abstenido, aunque, eso sí, sin dejar de criticar el endeudamiento de la ciudad. Señor Carreira, vuelve usted a tener la palabra. Esta Administración mantenía todavía, a pesar de esa operación, mantenía todavía otras operaciones, en este caso sí de préstamos, que cuando se concertaron estaban en unas condiciones financieras, pues en la mayoría de los casos superiores al 5%. Una operación de refinanciación que, subraya Emilio Carreira, ha permitido un notable ahorro en el pago de intereses. En este caso se trata de 30 millones de euros que estaban concertados con diferentes entidades financieras y que, a través de esta operación de refinanciación, ni se amplía el plazo ni las carencias, sino simplemente se mejoran las condiciones económicas de pasar de pagar unos intereses de, como mínimo, de más del 5% a pagar unos intereses que no llegan al 1%, señor presidente. Con el ahorro consiguiente en toda la operación, que está estimado en más de 4 millones de euros, y este año concretamente lo que afectará al presupuesto de este ejercicio es cerca de 800.000 euros. Hay que aprovechar, como haría cualquier economía inteligente, sea doméstica, sea empresarial o sea pública, las condiciones del mercado para mejorar las condiciones de financiación y, por lo tanto, proponemos al Pleno que acuerde o que autorice esta operación de refinanciación porque va a mejorar sustancialmente las condiciones de los capítulos financieros de esta institución. Una refinanciación a la que la oposición no puso ninguna pega, pero sí reprochó al Gobierno que haya negado una deuda que ahora, al final de la legislatura, por fin reconoce. Tanto el señor Márquez como el señor Martínez, que a usted le han predecido, han negado sistemáticamente la cuantía de la deuda financiera de esta institución. Incluso aquí el señor Márquez pretendió ridiculizar a este portavoz diciendo que los datos que manejábamos no eran datos rigurosos. Una deuda que no tiene nada que ver con la inversión, una deuda que lo único que ha provocado esa deuda es el impago a los proveedores. De manera reiterada y a lo largo de mucho tiempo y además falseada. Unos reproches que no evitaron que Caballas y PSOE apoyaran la medida de forma tácita. Solo un diputado expresó su rechazo a la medida. Sí, señor diputado presidente, gracias. Para que se den por reproducidos los anteriores argumentos y para demostrar mi rechazo más absoluto a esta propuesta. Abstenciones y rechazos que bastaron para dar luz verde a la refinanciación de la última operación de crédito de la legislatura. Votos a favor de la propuesta para concertar una operación destinada a refinanciar parte de la deuda a largo plazo de la ciudad. Votos a favor.
Pues la cercanía de las elecciones autonómicas ha convertido la sesión plenaria de este miércoles en el momento perfecto para la escenificación de la precampaña electoral. Repasos a los últimos 4 años de gestión, las promesas incumplidas o la herencia recibida se han convertido en protagonistas por encima de los puntos que se abordaban en este penúltimo encuentro, el último con contenido de los diputados antes del fin de la legislatura. Poco parecían importar los puntos a debate en la sesión plenaria de este miércoles. La cercanía de las elecciones autonómicas ha convertido el debate en un acto más de precampaña en la que cada partido ha puesto sus armas sobre la mesa. Promesas incumplidas, como la del PP en 2011 de modificar la compensación del IPSI. Por tanto, hay una cuestión que hay que decir con claridad, y es que esta petición de préstamo, este nuevo acuerdo plenario, es una consecuencia directa de un incumplimiento de una promesa del Partido Popular. Apelaciones a la necesidad de un cambio de gobierno y a intenciones de engaño a la ciudadanía. Porque decir algo cuando ya la legislatura ha terminado, con una mayoría absoluta, pudiendo haberlo hecho, es mofarse o es intentar engañar a los ciudadanos, a la ciudadanía de cara a las elecciones. Lo digo con total contundencia y claridad. O la herencia recibida de anteriores gobiernos. Quien pretenda darnos lecciones tiene que venir también con la tarjeta de la credibilidad, ¿no? O va a venir de repente como un marciano bajado de una estrella, ¿no? Aquí. El PSOE, ¿cuántos años tiene? 100 y pico, ¿no? Sobradamente conocido. Y en Ceuta más. Una de las medidas más importantes que tomó el gobierno del PSOE fue bajar el sueldo de los funcionarios de Ceuta de una media del 5%. Una medida para generar actividad económica extraordinaria, como ustedes comprenderán. Han marcado el debate de los 2 puntos del penúltimo pleno de la legislatura, un pleno que volverá a reunirse de nuevo de forma extraordinaria para realizar el tradicional sorteo de las mesas electorales ya sin contenido a debatir. Ese será el último encuentro de los diputados antes de la celebración de las elecciones del 24 de mayo. Pues no vamos a dejar de hablar de las elecciones autonómicas. El Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta con 16 escaños, el PSOE alcanzaría los 5, Caballas se quedaría con 2 y Ciudadanos y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía entrarían con un diputado en la Asamblea de Ceuta si las elecciones se celebraran hoy. Así lo estima la encuesta realizada por Sociopolis, que además sitúa a Juan Vivas como el único líder político que aprueba para los ceutíes. Partidos políticos y ciudadanía viven estos días ya pendientes de los sondeos electorales de cara a las elecciones del 24 de mayo y en Ceuta no iba a ser menos. El Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta de cara a la próxima legislatura. Los de Juan Vivas se harían con entre 15 y 16 escaños, muy lejos del que se convertiría en el primer partido de la oposición, el PSOE, que obtendría entre 4 y 5 escaños, seguido de Caballas con 2. 2 nuevas formaciones entrarían en la Asamblea de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, ambos con una horquilla de entre 1 y 2 escaños. En lo que se refiere a la intención de voto directa, el Partido Popular obtendría un 49,4% de los votos frente al 7,2% del PSOE y el 2% de Caballas. Un 17% de los encuestados ha afirmado que aún no sabe a quién va a votar, mientras que un 8,2% ha preferido no contestar. Todos estos datos los ofrece la encuesta realizada por Sociopolis, que también recoge una valoración de los líderes ceutíes. El único que alcanza el aprobado es el líder de los populares, Juan Vivas, con un 6,6, mientras que el candidato socialista, José Antonio Carracao, se queda en el 3,6 y el de Caballas, Mohamed Ali, en el 2,4, superado incluso por la candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, que obtiene una nota del 2,6. Para realizar esta encuesta, Sociopolis ha empleado una muestra de 401 entrevistas telefónicas, siempre a teléfono fijo en los 6 distritos de la ciudad. El nivel de confianza de la muestra, indica la empresa, es del 95,5%. Pues una encuesta que no ha convencido al candidato socialista José Antonio Carracao, que prefiere esperar a la única encuesta válida, la cita con las urnas del próximo 24 de mayo, y confía en que encuestas como estas sirvan para movilizar a los que quieren un cambio para Ceuta. Respecto a la valoración, que pese a no alcanzar el aprobado le sitúa justo por detrás del presidente Vivas, Carracao agradece el apoyo de los ceutíes, un apoyo que dice ya siente en la calle.
Y vamos ahora con una cuestión de último minuto. Ya se conoce quién encabezará la lista de Ciudadanos en Ceuta. El número 1 de esta formación en la ciudad autónoma será Javier Vargas, licenciado en Historia Medieval y en Ciencias Políticas, actualmente con plaza de funcionario en el Ministerio de Educación y Ciencia. Antes estuvo destinado en la Embajada de España en Rabat. Hasta el momento esto es todo lo que se conoce de la lista de Ciudadanos, ya que el resto todavía está sujeto a modificaciones que tendrán que ser aprobadas por la dirección del partido en Barcelona. Y vamos con más cosas. Las redes sociales están promoviendo una recogida de firmas contra la nueva subida de precios de las navieras. Así lo constata Caballas, que se ha sumado a esta acción y que vuelve a insistir en la idea de una naviera municipal como única alternativa eficaz para recuperar la condición de servicio público. Para la coalición, el Partido Popular sigue dejando el campo abierto al abuso permanente de estas empresas contra los ciudadanos. Y volvemos al Partido Socialista porque ha llevado a cabo su último diálogo centrado en la regeneración democrática y que Ceuta deje de estar secuestrada por el Partido Popular, tal y como ha expresado la coordinadora de estos diálogos, Sandra López. La número 6 de la candidatura del PSOE ha asegurado que si este partido gana las elecciones, se formará un nuevo gobierno totalmente transparente. El PSOE ha celebrado su último diálogo antes de afrontar la gran cita electoral del 24 de mayo. Si los socialistas obtienen un buen resultado, ha manifestado Sandra López, cambiarán mucho las cosas, puesto que, según López, el PP no ha hecho nada en sus 14 años de gobierno para hacer partícipe a la gente de Ceuta de las decisiones tomadas por el Ejecutivo. Este diálogo ha servido para obtener otras conclusiones, como que José Antonio Carracao rendirá cuentas en asambleas ciudadanas al final de cada año, y así repasar tanto los logros alcanzados como explicar por qué se ha incumplido alguna promesa electoral. También se prevé mantener agendas públicas en Internet para hacer partícipes a los ciudadanos de las actividades del partido. Otra propuesta para la próxima legislatura es la creación de la figura del diputado 3.0, es decir, posibilitar que los ceutíes estén al tanto y participen en los asuntos más importantes de la ciudad autónoma. Todos los plenos, además, se retransmitirán en directo por Internet. Sandra López considera básico que se haga una política inclusiva, paritaria y valiente, que no deje a nadie al margen y que, sobre todo, ofrezca respuestas. El PSOE ceutí también recuerda que el documento marco sigue abierto a enmiendas y que todas estas medidas serán debatidas en la conferencia política que se celebrará los días 17 y 18 de abril. Y la directora de EAPN, Isabel Allende, aprovechaba su visita a Ceuta durante la jornada de ayer para reunirse con partidos como Unión, Progreso y Democracia. La formación se ha comprometido a apoyar las propuestas de esta red asociativa. La principal es un pacto político contra la pobreza. Los Magenta han explicado en un comunicado que en el caso de obtener representación en la Asamblea de Ceuta en las próximas elecciones, tratarán de llevar a cabo iniciativas que mejoren las altas tasas de pobreza y de exclusión social. Vamos con más cosas. El Hospital Universitario ha incorporado recientemente la radiofrecuencia, una nueva técnica para el tratamiento del dolor que están desarrollando 5 especialistas del centro hospitalario. Gracias a este proyecto, los pacientes podrán recibir un tratamiento de última generación que permitirá reducir el dolor en aquellas patologías crónicas y que provoca una mejor calidad de vida para el afectado. Para las personas con hernias discales, lumbalgias, cefaleas o artrosis, este nuevo tratamiento contra el dolor recién implantado en el hospital universitario supone una esperanza y una mejora en su vida diaria. Pero, ¿qué es la radiofrecuencia? En aumentar un campo de frecuencia, lo que conseguimos es aumentar la temperatura y con ese aumento de temperatura conseguimos cortar o seccionar o coagular la raíz nerviosa sensible que transmite el impulso doloroso de la zona afectada al cerebro. Otra de las ventajas de la radiofrecuencia es que los pacientes podrán reducir la cantidad de medicamentos contra el dolor que deben tomar. Pues por ejemplo, las personas que son más mayores, pues son personas que normalmente están polimedicadas, son personas que tienen una cantidad de medicamentos tremendos. Vamos a conseguir quitarle todos los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y tal y cual, que a ellos evidentemente les viene muy bien. La radiofrecuencia es un proyecto desarrollado entre el Ingesa y el Hospital Puerta del Mar, que se realiza de forma ambulatoria, es decir, no es necesario el ingreso en el centro hospitalario. Se lleva a cabo a través de radioscopia o ecografía, lo que asegura que el tratamiento se realice en el lugar adecuado. Serán muchas las personas que puedan beneficiarse en Ceuta. Más del 60-70% de la población tiene dolor,
que estamos hablando de unas cifras muy altas. Y de dolor crónico, gente que tiene un dolor de más de 3 meses, hay muchísima gente. Servicios Sociales Comunitarios abrirá mañana la inscripción para los talleres de mayores. Los únicos requisitos que se piden son ser mayor de 60 años y tener el carnet del mayor. Las inscripciones deben formalizarse en la sede de la Consejería de Asuntos Sociales entre las 10:30 de la mañana y la 1. Los talleres propuestos incluyen manualidades, pintura, baile y gimnasia. El plazo concluye el día 27 de abril. Y el Foro de Participación Juvenil ha iniciado una campaña para dar a conocer en qué consiste la labor de este órgano. El foro hace un llamamiento a los jóvenes para que se sumen a esta iniciativa. La campaña se llama Tu voz es la nuestra y contempla también dar información en los centros educativos y a través de las redes sociales. La nueva etapa del Foro de Participación Juvenil se inició el pasado mes de noviembre. Durante ese tiempo se ha logrado consolidar a las entidades juveniles y también establecer contactos con otras nuevas. Ahora se trata de dar un paso más allá y de ahí que el foro esté llevando a cabo una campaña para dar a conocer este órgano. Estamos ahora intentando un poco también cubrir sus demandas, pero sobre todo darnos a conocer entre el resto de jóvenes, que para nosotros es importante pues recoger su voz, recoger sus demandas, saber qué ideas tienen, qué propuestas tienen para nosotros poder trasladarlas. La campaña se está desarrollando en redes sociales principalmente, aunque también se está informando en los centros educativos y se están repartiendo folletos. El foro también ha mantenido un encuentro con los corresponsales juveniles para interesarse por sus propuestas y para trasladar todas ellas. Nos hemos reunido con ellos y hemos recogido un total de 21 propuestas sobre pues cursos de formación, demandas que tiene a nivel musical, a nivel cultural. Quien esté interesado en formar parte del Foro de Participación Juvenil puede contactar con sus representantes a través de Facebook o Twitter, también dirigiéndose a la Casa de la Juventud. Precisamente el foro contará con un espacio en la nueva sede que está a punto de inaugurarse. Que tenemos ahora ya un espacio en las nuevas instalaciones y estaremos allí sobre todo los martes. Los martes de cada semana estaremos allí para atender a todos los jóvenes. Y vamos con el tiempo para las próximas horas. Parece que no nos vamos a quitar las nubes de encima. El cielo permanecerá cubierto, con chubascos ocasionalmente fuertes y tormentosos de madrugada, disminuyendo las precipitaciones a lo largo de la mañana de este jueves. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento soplará flojo de poniente. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 489-489. Y anoche, ya lo saben, se producía el estreno de la segunda temporada de la serie El Príncipe en Telecinco. Las historias de Morey, Fátima y Farouk fueron el éxito televisivo del año pasado y ahora vuelven prometiendo más emoción e intensidad. De hecho, este martes el estreno conseguía un 24,7% de la audiencia. Y entre las sorpresas de la vuelta del Príncipe estuvo la escena que van a ver a continuación. Una de las primeras del capítulo que abre la segunda temporada y en la que se puede oír claramente cómo los protagonistas están viendo Ceuta Televisión. Concretamente la crónica de la Musala de 2014 que firmaba nuestro compañero Javier Sacona. Escuchen. Se lleva a cabo en Ceuta desde el pasado 2008 y que establece el fin del mes sagrado del Ramadán. Aunque no se trata de un rito obligatorio para los musulmanes, las previsiones de asistencia superan las 3.000 personas, muchas de ellas llegadas desde muy diversos puntos de la ciudad. Es que la Unión de Comunidades Islámicas, aunque no se trata de un rito obligatorio para los musulmanes, las previsiones de asistencia superan las 3.000 personas, muchas de ellas. Pues con la presencia de esta casa de Ceuta Televisión en la serie El Príncipe les decimos adiós por hoy. Recuerden que la información vuelve mañana en el avance de Gran Vía. Hasta mañana. Adiós.